Seguimos en 14 bis y a propósito de cambios, bueno, sin dudas una de las cuestiones que ha cambiado en el mundo del trabajo es este uso de plataformas para llevar adelante distintas actividades. Una de ellas es, por ejemplo, el transporte, ¿no? Cabify es una empresa muy conocida en este sentido y hay preocupación, no solo en Cabify, sino también en otras plataformas debido a un fallo en primera instancia, hay que decirlo, del Juzgado Nacional de Trabajo número 21 que ordenó a esta empresa a indemnizar por despido laboral, además del aguinaldo y las vacaciones, a un conductor que brindó servicios de traslados con su vehículo propio, utilizando, claro, la aplicación. Bueno, esto obviamente genera preocupación y es sin duda algo que seguramente los abogados laboralistas están mirando de reojo y también los legisladores, porque efectivamente esto puede tener un impacto económico muy importante. Por eso mismo ya vamos a estar hablando con Fernanda Sabatini, quien es abogada especializada en Derecho del Trabajo. Hola Fernanda, ¿cómo te va? Nicolás Balinotti y Diego Zucalesca te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Nicolás? Bueno, muy bien. Contanos un poco cómo estás viendo esto, ¿no? Algo que es muy disruptivo para la legislación laboral, que es, bueno, estas plataformas de trabajo que en principio desde la óptica empresaria es un contrato de carácter comercial, sin embargo, desde la óptica del derecho de trabajo, por lo menos para esta jueza, Viviana Dobarro, bueno, no lo es, no es un contrato comercial, sino que es un contrato laboral con todas las implicancias que esto trae aparejado. Sí, bueno, el fallo es un fallo, creo que es el primero, Sí, el primero que hay en Argentina en contra de estas plataformas, que eso es similar. También se puede hablar del tema Rappi, Globo, etcétera, que son casos que en general se trata de que no lleguen a la justicia. En muchos casos los choferes son empleados a su vez de un dueño del vehículo. Este fallo en particular, el empleado tenía su propio vehículo y por eso también hay mucha preocupación, porque bueno, también hay jurisprudencia anterior en cuanto a los que son los empleados de remiserías, digamos, lo que se suponía empleados de remiserías, y hay sentencias en contra en esto. Entonces, bueno, no sé qué es lo que va a pasar en la Cámara respecto de este fallo y si van a confirmarlo o no. Pero la sentencia particularmente lo que hace hincapié es en el tema de que en el derecho laboral, si hay prestación de tareas, se presume que hay un contrato de trabajo. Y la verdad es que todo el fallo está basado en esa premisa, porque el trabajador alegó esta prestación, la demandada, digamos, Cabify, no la desconoció, y al no desconocerla, la jueza lo que hace es, bueno, poner en cabeza justamente de la parte demandada, demostrar que hubo una relación distinta a la relación laboral, es decir, tenía que dar vuelta a esta presunción, que no lo logró. El fallo no hace referencia a prueba. Yo estuve mirando un poquito la causa, hay declaraciones testimoniales, no se refiere porque está basado específicamente justamente en que la demandada no pudo dar vuelta a esta presunción, pero hay testigos inclusive que hablaban de capacitación de los choferes respecto de la aplicación, de que había cierto soporte para caso de complicaciones. Algunos han dicho que les obligaban a tener determinada vestimenta, manejar determinados códigos con respecto a los pasajeros. Bueno, que eso da cuenta de lo que sería una de las notas típicas del contrato de trabajo, que es la subordinación técnica, en el sentido claro. de más o menos decirles cómo tienen que hacer su trabajo. No es que daba lo mismo, ¿no?, que fueran vestidos de cualquier forma. Entonces, si bien el fallo no se mete en eso, habría que ver qué es lo que pasa en Cámara, digamos. En Cámara ponderan estos testimonios y cómo los toman, ¿no? Porque, bueno, lo que hace la demandada es decir, acá había un contrato comercial, el riesgo era del empleado, digamos, del chofer, que tenía que solventar sus propios Sí, sí, sí. gastos, etcétera. Pero Ahora, bueno, yo Fernanda, lo veo muy otro parecido. dato Sí, interesante es que incluso hacen solidariamente responsable al presidente de la empresa, sí, Guillermo Vinietti, ¿no? sí, Digamos, otro, sí. otro dato aquí Sí, que parece novedoso, relevante, ¿no? No desde la óptica del derecho del trabajo, pero claro, esto está visto desde la óptica del derecho comercial, por lo menos para los empresarios. Ahí tenemos un exactamente. conflicto, ¿no?
Sí, en realidad, a ver, el tema de la solidaridad al presidente de la sociedad anónima, hay bastante jurisprudencia en el derecho laboral, porque, a ver, las únicas posibilidades que da la ley para, digamos, el famoso descorrimiento del velo societario en las sociedades es que realmente la sociedad haya actuado con la finalidad de evadir a la ley, ¿no? Entonces ahí en ese caso los que son los directores de la sociedad, en este caso es una sociedad anónima, el presidente es solidariamente responsable por esto. Como acá lo que se alega es una relación laboral en negro, digamos, sin registrar, acá se habla de la figura de evasión impositiva. Entonces hay muchos fallos y eso es bastante preocupante. En general, digamos, hay fallos de directores de sociedades anónimas o socios gerentes en las SRL, en que han sido condenados en forma solidaria, y eso es realmente preocupante para las empresas, ¿no? Obviamente. Fernanda, a ver, Nicolás acá te saluda. Sí, Nicolás, ¿cómo estás? Me interesa a ver si es que esto puede sentar un precedente, ¿no? Porque tenemos súper expansión de empleos de estas características. Sí. Tanto de trabajadores de aplicación como, por ejemplo, de trabajadores de financieras tecnológicas, de la fintech. Sí. Pregunto yo si es que la legislación que tenemos actualmente está ayornada para tratar de desanudar este conflicto legal que se da a partir de este caso que estamos tocando de este chofer de Cabify. Mira, yo creo que realmente esto va a depender mucho de la jurisprudencia ahora más. Me parece que el fallo de Cámara en este caso va a ser decisivo, porque si bien hay muchos juicios que están dando vuelta, realmente que esta sea la primera sentencia es bastante importante. No sé si, a ver, acaba de cambiar el paradigma, tendrá que ver un poco cómo los jueces evalúen esta situación, ¿no? Porque lo que pasa acá es, si bien son plataformas, hay, digamos, una empresa detrás de esto, ¿no? Hay una empresa que, digamos, está organizada para, en el caso de Cabify, captar clientes, tienen aplicaciones, hay un desarrollo de software específico, hay gente administrativa que está, digamos, hay una estructura detrás de esto, y de alguna manera el empleado, si él, como dice la empresa, no, bueno, esta es una persona independiente, no podría acceder, digamos, a esa clientela si no fuera a través de esta empresa. Entonces, me parece que va a ser importante cómo defina la Cámara este fallo en cuanto a los argumentos. Me parece que el fallo de primera instancia hizo, digamos, hincapié en la presunción de la existencia de la relación laboral, pero me parece para que realmente sea algo como más preocupante a nivel general, va a depender muchísimo de cómo los jueces valoren la prueba que, digamos, que existe en el expediente respecto a estas notas características de una relación laboral, ¿no? Porque, bueno, esto aplica para todo, de vuelta, los chicos de Rappi, los chicos de Globo que van con su propia bicicleta, su propia moto, pero que dependen de la aplicación y que si no llegan después, tengo entendido en algunos casos que les descuentan, o sea, hay un problema, les descuentan ese dinero a ellos del pedido, bueno, es complejo. Entonces ahí, a ver, si bien dicen no hay sanciones, que sería una nota característica del contrato de trabajo en cuanto a la subordinación jurídica, ¿no? Es decir, bueno, falté sin avisar, bueno, pum, tengo una sanción. Si bien esto no es exactamente de esa forma, el hecho de estas penalidades que les descuenten determinadas cuestiones por no llegar a tiempo, bueno, habría que ver cómo los jueces valoran eso. Yo creo que realmente sí, esto es una sanción encubierta, y me parece que si un juez esto lo dice, bueno, puede cambiar realmente todo, y para las empresas que funcionan con estas plataformas podría llegar a ser digamos, el inicio de un aluvión de juicios, ¿no? Sí, yo, de hecho, bueno, ¿qué te dicen desde la empresa? Bueno, desde la empresa te dicen, bueno, esta persona podría, y de hecho creo que lo hacía, usar otras aplicaciones, o sea, ni siquiera tienen exclusividad con nosotros a la hora de trabajar, pero bueno, habrá que ver cómo se resuelve. Obviamente la empresa ya dijo que irá hasta la Corte Suprema si es necesario, habrá que ver, seguramente será un fallo para revisar, porque ahí sí sentará una jurisprudencia importante. Fernanda, quería preguntarte desde el punto de vista filosófico, ¿no? Un poco también unido a la pregunta que te hacía Nicolás antes, ¿no? ¿Cómo ves el derecho del trabajo en tanto y en cuanto hay una realidad que no tiene nada que ver con
las leyes laborales, con estos principios que uno entiende que vienen de alguna manera a igualar o a emparejar cierta desigualdad natural que hay entre un empleador y un empleado, pero bueno, en el marco de una actualidad que está yendo para otro lado, donde, bueno, donde antes entrar a una empresa, permanecer, jubilarse en ella era todo un valor, y hoy no lo es, donde, digamos, hay una movilidad y unos deseos de cambiar de trabajos. Realmente estamos en otro mundo. ¿Cómo ves esto? Digamos, ¿pensás que se puede de alguna manera ayornar esto en la Argentina con el peso que tiene no solo la política, sino también los sindicatos? ¿Cómo ves esto? Mira, en realidad es cierto, ¿no? Esta cuestión de que anteriormente era un objetivo, digamos, de cualquier persona, digamos, permanecer en una empresa y seguir y jubilarse, etcétera. Me parece que ahora es cierto que hay mucha movilidad, no sé en cuanto al deseo real de la gente de cambiar de trabajo, y esta cuestión de movilidad, no sé cuánto está movida. En algunos casos sí, por digamos, también nuevas generaciones, ¿no? Que son muy distintas a las generaciones anteriores, claro. Y bueno, tienen como unos valores distintos, donde sienten que si no pueden sacar el rédito suficiente tienen que irse para otro lugar. Lo que pasa que también es difícil, hablar de alguna opinión filosófica a nivel general, porque esto cambia mucho también de acuerdo a determinados segmentos y de qué trabajadores estamos hablando. Estamos hablando de trabajadores más calificados, menos, porque la ley aplica para todos igual, digamos, la ley de contrato de trabajo es una misma. Y va lo mismo para un operario, lo mismo para gente que trabaja en la industria del software, por ejemplo, donde es una industria que casi no tiene conflictividad, porque tiene tanta demanda que los chicos jóvenes pasan de una empresa a la otra. Entonces, honestamente yo creo que como pasa siempre, me parece que la jurisprudencia va a ser la que vaya marcando un poco el rumbo. Bueno, y habrá que ver, ¿no? Si después las leyes acomodan un poco a eso. Ahora, desde el punto de vista, quiero volver a lo filosófico, ¿no? Porque es cierto que el derecho laboral es cierto por ciento protectorio, ¿de quién? Del trabajador, y habrá un derecho comercial o, si querés, societario, que obviamente a quien pretende proteger es a otro sujeto jurídico. Pero digo, el derecho laboral, vos, Fernanda, tenés muchísima experiencia en él. ¿Debiera apuntar también a generar condiciones laborales, digo, más reales? Porque en un punto, digamos, la realidad es que el mundo del trabajo está muy afectado por esto, digamos. Es cierto que en este contexto es muy difícil generar empleos y demás, digamos, por la actualidad. Da la sensación que las leyes laborales, por lo menos en los países de Occidente, que nosotros miramos como desarrollados, van para otro lado, o me equivoco. Mira, bueno, no. Vos hablás un poco del tema de la estabilidad, me imagino yo, esta cuestión de las indemnizaciones, un poco relacionado con este proyecto de reforma del Fondo de Desempleo parecido que hay en la construcción. No sé si ese es un poco a lo que apuntás, y a la posibilidad realmente de una empresa. Yo creo que hay algo que se viene hablando hace un montón de tiempo que nunca se termina de hacer. Me parece que hay una situación muy distinta para generar empleo para una multinacional que para una pyme, ¿no? Yo creo que los emprendedores son los más castigados por las leyes laborales, y que honestamente, realmente los costos son importantes. O sea, vos pensás que para un salario de un trabajador, el empleador tiene que pagar arriba de ese sueldo que se lleva de bolsillo el 40%, solamente de cargas sociales, ¿sí? Más, bueno, todos los gastos que puede tener. Entonces, alquiler de local, o digamos, impuestos a las ganancias, bueno, etcétera. Me parece que hay algo que es fundamental, que es hacer esa línea divisoria, ¿no? Entre lo que es una pyme o un emprendedor y lo que es, porque realmente la gente que recién arranca, el costo laboral para tener un empleado y tenerlo bien es casi imposible. Y no solo eso, sino que las multas que después te castigan por el empleo negro, que ni siquiera tiene que ver con que vos lo tengas totalmente en negro al empleado, con que le tengas una parte del sueldo en negro. ¿Cómo? Y cuando el Estado es uno de los principales contratadores en negro.
Ni hablar, la cantidad de contratos que hay es impresionante, la cantidad de contratos que hay en el Estado, totalmente en negro, de gente que factura años y años, es impresionante. Y es muy loco eso, porque inclusive hay contratos así en la misma FIP. Realmente es como un contrasentido. Pero bueno, también esas multas son muy gravosas, ¿no? Las multas de la ley de empleo son muy gravosas, pero también lo cierto es que lo que está pasando hoy por hoy, honestamente, con el retraso de la justicia, y es muy complicado, y si bien es cierto lo que vos decís, el tema de los costos laborales, también para las empresas, en algún punto, hoy por hoy, a cómo están las cosas, les resulta cierto negocio estirar el juicio para adelante. ¿Y esto por qué? Hay dos cuestiones particulares. La primera es que tenemos hoy, en este momento, y a lo mejor me estoy yendo un poco de tema, pero quiero como poner un poco el contexto a nivel en cómo estamos hoy tenemos una prohibición de despedir. Tenemos 2 minutos de programa nada más. Bueno, las empresas no pueden despedir hoy por hoy. Hay empleados que, bueno, siempre la llave de irse porque están en parte poco registrados o mal registrados o lo que sea, la tienen siempre. Después son juicios que se concilian rápidamente, muchas veces en instancia administrativa. ¿Por qué? Porque el empleado realmente, la gente necesita la plata. Yo veo las cosas de los dos lados, necesita la plata. Entonces a veces el empleador termina pagando hasta un 25% de lo que realmente le corresponde, ¿no? Entonces eso también va por un lado, y después los intereses para las empresas al final del juicio, con el retraso de la justicia, no terminan de compensar lo que sería la inflación. Entonces, bueno, es una cuestión complicada realmente. Las leyes tienen que cambiar para beneficiar justamente a los empleadores que no pueden hacerse cargo de estos costos. Eso es así, y bueno, y hay multas que son bastante gravosas, que son las de la ley de empleo, y yo creo que tienen que ser morigeradas, honestamente. Bien, bueno, Fernanda, muy interesante, sin dudas. Vamos seguramente a hablar con vos en otra oportunidad, si te parece bien, porque efectivamente esto da para más. Así que te mandamos un beso muy grande y te agradecemos el contacto con Motor Service. Bárbaro, muchísimas gracias. Chao, hasta luego, que sigan bien. Fernanda Sabatini, abogada laboralista. Bueno, no tenemos más tiempo, Nico, pero bueno, era muy interesante el tema. Interesantísimo, lo vamos a continuar sin duda en otro viernes acá